Primera crónica de la historia de Pachuca. Mi ciudad no es ni la más grande ni la más pequeña, tampoco la más bella, pero no es fea, es simplemente mi Pachuca. Nombre náhuatl que alude a la topografía de su asiento, derivado de Pachtli, partícula que designa al heno que crece abrazándose al tronco de los árboles en los bosques de altura. De ese vocablo se deriva también el mexicanísimo verbo apapachar, que significa estrechar cariñosamente. Y eso es mi Pachuca. Una ciudad que a la distancia es una porción de suelo estrechado por dos enormes brazos de montaña, en cuyo seno se extiende el caserío urdido en retorcidas callejas y callejones que se tienden en las faldas de los cerros de San Cristóbal, la Magdalena y el de las Coronas. Su historia se pierde en la bruma de los años. Hay huellas del paso de hombres nómadas que aprovecharon las cuevas y lechos rocosos de las montañas que la circundan, pero también de asentamientos prehispánicos en los que convivieron pueblos y etnias tan distintos como nahuas y otomíes. Los resabios de la presencia acolhua fueron borrados cuando Ixcoatl, el cuarto tecutli mexica y primer emperador azteca, anexó esta comarca a sus dominios entre 1427 y 1440, que son los años de su reinado. Como vestigio de esa presencia, se conservaban hasta antes que la ciudad creciera tanto varios pequeños montículos piramidales conocidos en la arqueología como cúes, que dieron nombre al barrio donde fueron encontrados, el de Cubitos, derivado de cúes pequeños. No falta quien afirme que durante el dominio azteca dio inicio la explotación de las minas de la comarca y señalan que las primeras en trabajarse fueron las de Chacal o Jacal y otra que más tarde se conoció como San Nicolás. Pero por ahora, todo ello no deja de ser más que una simple conjetura. Poco después de consumada la conquista, hacia 1528, arriban a estos lugares los primeros frailes españoles. Fueron los franciscanos de la Casa de Texcoco, que así dio inicio a la conversión cristiana de los pocos naturales que aquí radicaban. Por la crónica que en 1569 escribiera el párroco del Templo de la Asunción, don Francisco Ruiz, se sabe que la primera edificación en estas tierras fue una pequeña y muy pobre capilla dedicada a la advocación de la Magdalena, levantada hacia el año de 1534 en el pueblo de indios, entonces denominado la Magdalena Pachuca o simplemente Pachuquilla, el más antiguo asentamiento reconocido por los españoles. Dos años después, hacia 1536, se designa al primer encomendero de la región, el conquistador Pedro Díaz de Sotomayor, quien en 1537 entrega la encomienda como dote al matrimonio de su hija Francisca con el factor Antonio de la Cadena, el que la ejercerá hasta su muerte, heredándola a su hijo de igual nombre y apellido. Descripciones y relaciones concuerdan con el hecho de que entonces no había aquí mina de ningún metal y sus habitantes vivían de la agricultura y la cría del ganado menor. Sobre el descubrimiento de las primeras minas, los datos concuerdan en el año de 1552, mas no en el autor. Unas atribuyen el hallazgo a Constantino Bravo de Lagunas, otras más a Juan Siciliano.
Pero la más deliciosa narración de tal acontecimiento procede de una descripción de autor anónimo que señala puntualmente: Alonso Rodríguez de Salgado, mayoral de una estancia de ganado menor, hizo el tal descubrimiento cuando repastaba con su rebaño en una estancia de cabras en el valle de Tlahuelilpan, cerca del pueblo de indios de Pachuca, e hizo de inmediato el registro de las minas Descubridora Vieja y La Siciliana el 27 de abril de 1552. A partir de entonces, los descubrimientos se suceden unos a otros con tal vertiginosidad que en menos de una década la población pasó de 447 tributarios en 1548 a 2.200 habitantes en 1560. Y fue Pachuca donde a finales de 1554 el sevillano Bartolomé de Medina descubrió el sistema de amalgamación o de patio para el beneficio de la plata mediante la utilización de mercurio. Este descubrimiento revolucionó la metalurgia del siglo XVI y de los venideros, pues se aplicó por cerca de 300 años. Sumó así Medina el nombre de Pachuca al de las célebres ciudades de la geografía universal. Los nuevos y frecuentes denuncios dieron origen en la comarca a 4 sitios mineros: el Real del Monte, el Real de Arriba, hoy pueblo de Cerezo, el Real de Atotonilco el Chico, hoy Mineral del Chico, y el Real de Tlahuelilpan, actual asiento de la capital del estado de Hidalgo. Todos reconocidos en conjunto con el nombre de Minas de Pachuca, por así llamarse el pueblo de indios donde radicó la autoridad hasta entonces. Después de los primeros denuncios, la comarca fue elevada al rango de alcaldía mayor, cuya sede fue el Real de Tlahuelilpan, planicie que ocupaba el valle que se extiende desde las montañas del norte hasta la llamada sabana de Huaquilpan. En ese sitio se separó espacio para la Plaza Mayor o Plaza Real, en cuyo perímetro se encontraba ya el Templo de la Asunción, edificado en 1553 y elevado a parroquia en 1560. En ese lugar se estableció el oficio público, el portal de mercaderes, la tribuna de pregones y la primera fuente pública. Finalmente se apartó sitio para la explanada del mercado. A partir de la Plaza Mayor, se realizó la irregular traza característica de los reales de minas. Se erigió la Real Caja para la guarda de las reales platas de su majestad. Se separó un solar para la cárcel y se permitió el asiento de un convento de los hermanos franciscanos, la rama de estricta observancia cuya construcción dio inicio en 1596. Pronto, el nombre de Tlahuelilpan, que quiere decir lugar regado, por ubicarse en las riberas del río hoy de las avenidas, cayó en desuso y se dio paso al de Pachuca, que se conserva hasta la fecha. Difícil fue la situación vivida por la comarca en el siglo XVII. Los socavones se inundaron con las aguas del manto freático y la plata perdió mucho de su valor como metal precioso en Europa. Pero aún así, el antiguo templo de la Asunción fue derribado en 1647 para ser sustituido por uno nuevo, inaugurado en 1719. La nueva Caja Real se edificó hacia 1670 y a finales de ese siglo, la plata de estas minas tomó tal estima que los turcos no compraban barra que no tuviera el sello de Pachuca, pero no pudiendo pronunciar tal palabra, la corrompían diciendo pachocha, de donde quedó el ordinario refrán de calificar al hombre rico como que tiene mucha pachocha. El siglo XVIII fue en cambio un periodo de grandes realizaciones. En él surgen mineros de la calidad de José Alejandro Bustamante, el Marqués de Valle Ameno
y desde luego don Pedro Romero de Terreros, el primer conde de Regla. Fue precisamente en esa centuria que el convento de San Francisco se erigió en 1732 como colegio apostólico de propaganda fide y en 1772 como sede de la provincia independiente de su nombre. Por otra parte, en el 1725 se inician los trabajos de construcción del Hospital de San Juan de Dios, que tanta falta hacía para el crecido número de mineros accidentados. Empero un acontecimiento ensombrece esta centena: la violenta huelga de los operarios de las minas del Conde de Regla, rebelados contra la suspensión del partido, prestación que consistía en partir por mitad entre minero y patrón un saco extra de mineral acarreado al fin de su jornal. La intolerancia de Romero de Terreros propició que el 15 de agosto de 1766, después de librar a los presos en la cárcel de Pachuca, los mineros se enfrentaran en el Real del Monte a las fuerzas reunidas por el alcalde mayor José Ramón de Coca, a quien dieron muerte. Hubo, además de lamentarse, pérdida de al menos uno de los mineros y un crecido número de heridos en la refriega. El conflicto se mantuvo cerca de 10 años, hasta la llegada del virrey Bucareli, que puso fin a esta huelga calificada como la primera documentada de América, la que dio origen a nuevas disposiciones legislativas en materia de minería, pero fue también el más claro antecedente del clima de malestar que se desencadenó poco después del inicio de la Guerra de Independencia en ese, mi Pachuca.